En Miguel Hidalgo, Carolina Olivares Castro, 50 años. Ay, por favor, ayúdenme con la tarea de mi nieto de 8 años. Tengo 2 preguntas. La número 1 es, ¿dónde asesinaron a Venustiano Carranza? En el pueblo serrano de Tlaxcalaltongo. Tlaxcalaltongo. Aunque se ha discutido si es de un modo o de otro, el caso es lo mismo. Pero cerquita de dónde, dile. Cerquita, bueno, pues de la vía de la... Es que Tlaxcalaltongo ya... ferrocarril que va de México a Veracruz, donde Carranza había abandonado la capital y se había llevado el Tesoro Nacional. Más cerca de Puebla. Sí, es el estado de Puebla, las altas sierras de Puebla. Pero ahí está, Tlaxcalantongo. Y pues fueron fuerzas inmediatamente fueron unos que decían viva Peláez, un alzado que había ahí, pero en realidad se trataba de un obregonista muy conocido. Y está un verso muy conocido que decía: en la hacienda de Tlaxcalantongo a Barbas Tenango le sacaron el mondongo por andar en el fandango. Había un versito por ahí. Qué feo, qué horrible. Pero bueno, era parte de la burla que privaba entre elementos de la política. Y hay elementos curiosos en esa historia. El tren donde iba ese tesoro quedó resguardado por una guarnición muy escasa, no eran muchos, y ahí había millones de pesos en lingotes de oro, y se giró una instrucción a varias dependencias para que enviaran sus recursos liquidables a la estación para incluirlos en el ferrocarril, y ahí se quedó al frente un civil, un contador, que manejaba a los guardias de manera que nadie se acercara. Y solo cuando quedó constituido un nuevo gobierno, estuvo dispuesto a permitir que el ferrocarril regresara a la capital. El señor se llamaba Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines. Adolfito. Una de las pruebas más fehacientes de honestidad. Así es, rígida. A ver, dice esto entre las efemérides. Hace 98 años asesinaron a Venustiano Carranza. En Puebla. Importante político y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana tras el asesinato de Madero. Logró derrocar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y encargado del Poder Ejecutivo, presidente de México de manera constitucional de 17 a 20, en que fue asesinado por tropas del general Rodolfo Herrero. Exacto. Pero es un enviado de Obregón. Es que el problema surgió porque Obregón sentía, y todo el mundo creía, que él iba a ser nombrado candidato para suceder a Carranza, porque ya Carranza estaba entonces muy vigente la no reelección, no podía reelegirse. Entonces Obregón era un gran partidario de Carranza y había sido su ministro de guerra. Pero en el momento en que se entera de que Carranza no piensa apoyarlo para que él sea candidato, sino que propone al ingeniero Ignacio Bonillas, era conocido, pero pues él era un civil y era metido en cuestiones de comunicaciones y ese tipo de actividades. No le pareció que además le prohibiera ser candidato de cualquier partido como orden.
a un militar. Entonces los sonorenses se unen en un plan. Es el plan Agua de Prieta. El plan de Agua Prieta. Se rebelan a Venustiano Carranza y son de la Huerta, Calles y Obregón, que se declaran en abierta rebelión. Y como ellos controlaban la mayor parte del ejército, la verdad es que Carranza estaba perdido. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Tlaxcalaltongo pertenece a Puebla o a Veracruz? Ah. Se habla de un episodio medio oscuro en donde un general que después fue presidente de la República debería haber llegado con sus tropas para proteger a Carranza, pero pretexta que lo detiene un río. Sí, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas viene supuestamente a interceptar a Carranza, porque Lázaro Cárdenas dependía del mando obregonista del ejército. Entonces lo que hace Cárdenas es no participar en la captura de Carranza, que era a lo que lo habían mandado. María Isabel Macías. Saludos, buen inicio de semana. Ay, por favor, inviten a Mojarro. Queremos escuchar sus buenas aportaciones al programa. Que Manelik hable a casa de Mojarro y lo convenza. Ya le hablé. No quiso. Delante del público. No puede. Estuvimos charlando con él. Se hace del rogar. Bueno, es que tiene esa audacia del hombre que es joven de espíritu, de recorrer, aunque ya tenga cerca de 90 años, de correr para tomar un metro, para alcanzar un camión. Todo eso está muy sano y todo, pero le afecta el sistema respiratorio, eso sí. Corre todos los días, me consta. Sí. Todos los días en la mañana sale a hacer cardio, dice él. Como Lorenzo detrás del tren. Así es. Oye, un comentario sobre toda esta situación de Carranza y fíjate que antier murió un tío abuelo mío. No, un tío mío, Arturo Méndez Blacayer. Él murió de 97 años. ¿A poco era constituyente? Su papá era constituyente. Su papá fue Arturo Méndez Tallabas y fue constituyente por San Luis Potosí. Y según contaba mi tío, él y mi tío abuelo, Mario Méndez Tallabas, sacaron a Madero de la prisión de San Luis Potosí, disfrazado, para llevárselo a Texas. Y tuvieron una participación muy importante en la revolución, y mi propio abuelo estaba en la cabaña en donde es asesinado Carranza. Y de eso hay bastantes testimonios, entre ellos el de Urquizo y el de Krause. Krause también lo menciona mucho en su vida de Carranza. Era una cabaña endeble de plano. Sí. Y a pesar de que no estaba solo él fue víctima. Así es. Son características que definen que le tenían puesto un 4. Sí. Bueno, y lo más importante de Carranza es que expide la primer constitución social de la historia de la humanidad, es decir, una constitución
donde reconoce que existen ricos y pobres y le da más derecho a los pobres que a los ricos. Pero además es importante Carranza porque esa no era su ideología. Él no concebía, por ejemplo, el reparto de tierras, no era parte de su forma de pensar, y a pesar de eso respetó las corrientes de izquierda que habían en esa época en el Congreso, y que, como ya dije, da lugar a la primer constitución social de la historia de la humanidad, un año antes que la de Weimar. Y eso es un orgullo nacional que debemos de decirlo. El varón de Cuatro Ciénegas. Oye, hay una anécdota del gobierno de Carranza. Cuando él fue presidente es cuando se plantan en México las jacarandas. Él le pide a un florista que estaba aquí en México desde la época de Porfirio Díaz que decore la ciudad con cerezos. Entonces ese florista era Matsumoto. Y le dice Matsumoto, no se puede. El clima de la Ciudad de México no favorece el crecimiento de los cerezos. Pero lo que sí podemos poner son jacarandas, una especie de, es lo que le explica Matsumoto a Carranza, una especie de árbol que da unas flores lilas, y es cuando se llena la ciudad de jacarandas. Qué hermosísimo espectáculo, sí, y qué aroma despiden este tipo de importaciones de muy lejanas tierras. En Coyoacán, la maestra Marcelina, de 87 años. Soy maestra jubilada y no se dice primer constitución, sino primera constitución. Creo que tiene razón, a menos que sea un sinécdoque de género, creo que tiene razón. Por supuesto que tiene razón.